Bueno, el escritor, el poeta, el ensayista Santiago Mutis llega a la feria con este texto, Los dones del agua. Es un ensayo sobre Álvaro Mutis, muy oportuno además porque estamos celebrando este año los 100 años del natalicio de Álvaro Mutis. Santiago, muchas gracias. No, encantado que le pongan atención a ese libro que tanto placer ha dado. Claro. Bueno, el placer se nota desde el principio y desde el título, porque alude a un tema que es crucial para Álvaro Mutis, el agua. ¿En qué momentos eso se convirtió en un tema de tanto valor en la obra de Álvaro Mutis, el agua? Mira, yo creo que el agua cruza, desde el puro comienzo hasta el final, cruza la poesía de él. No me quiero meter con las novelas, con el agua, porque las novelas es el mar. Claro. En la poesía es el río. Sí. Entonces no me quiero salir de ahí para que no me quede demasiado grande el horizonte. ¿Estaría todavía escribiendo el ensayo? Todavía, Sí. y seguiría. Sí, el agua. Y el agua tiene un río en particular atravesando su vida, que es el río Coello. ¿Sí? El río de la infancia, pero no hay que confundir una cosa, es importante esto, de eso se trata Sí. el estudio. No es una cosa de admiración geográfica solamente por un lugar, por su naturaleza, su exuberancia, su maravilla, todo eso, sino es que él regresa a esa infancia, a esa adolescencia, porque es adolescencia, pero regresa después. Es decir, el camino es el ascenso por el río, que es el ascenso por la memoria hasta que llega a su adolescencia. O sea, no es solo el río, aunque es un río real, pero él convierte su poesía en un río por el cual asciende hacia su fuente. Su fuente original, su raíz. Su raíz, que es su familia, su lengua, porque cosas que digamos que no se saben o no se siente la verdadera extrañeza de eso. Él estudió, él se crió en un internado en Bélgica, Sí. O sea, aprendió primero francés. Antes que castellano. Entonces el castellano es el de su casa, el de su tierra, el de las mujeres, es un volver a nacer, que coincide con la adolescencia. Entonces es todo. Bueno, Santiago destaca la lengua y destaca las mujeres. Sí. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué habla de las mujeres particularmente cuando se refiere a ese retorno a la infancia? Por muchas cosas. Sobran los motivos. Uno, por ellas mismas. Porque son, en verdad, su casa es de mujeres. Y porque son las mujeres de la hacienda, de la tierra caliente, de todo eso, las que le enseñan. Y le enseñan junto con el agua. Le enseñan y él se vuelve adolescente con ellas. Él crece con ellas. Entonces todo está fundido. El río, el idioma, las mujeres, todo es una misma y complejísima figura. Las mujeres, ¿quiénes son? Puntualmente, la madre. Mira, no hagamos... Sí podría uno hacer psicoanálisis de No, eso. pero simplemente es para conocerlas, para que la gente diga quiénes son las mujeres que rodearon a Álvaro Mutis en esa adolescencia. Digamos que la mujer colombiana. ¿La mujer colombiana? Sí. No quiero ponerle nombres. Ya. Porque primero es un riesgo, es decir, es muy posible que uno se equivoque en esas adivinanzas. Segundo, porque un personaje está siempre hecho de 100 personajes. Nunca es, ni es uno, ni es el otro, ni el fulano, sino que uno cogió de todas partes y con eso construyó un ser que puede amar. Esas son las mujeres en lo de él. Sí. Bueno, Álvaro Mutis es un eterno exiliado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero uno se pregunta esto. Álvaro Mutis nace en Bogotá, después está en Bruselas con sus padres y todo. Después vuelve otra vez a Colombia, viene permanentemente a la finca en Tierra Caliente, en Coello, Cocora. Después termina en México, entonces uno se pregunta, y perdóneme si la pregunta es un poco ignorante, pero un hombre con todo ese mundo termina concentrado en su literatura y lo reconoce en un punto de la geografía de todas maneras. Mira. Él mismo dice, aquí están mis sueños, mis pasiones, mis terrores, en esa tierrita caliente, en esa finca de los abuelos. ¡Ah, qué maravilla! Tú sabes mucho, pero porque ese es un recorrido que hace el tiempo dentro de uno, que la memoria natural regresa a los sitios, regresa
porque es lo que está sosteniendo la personalidad, la persona, y lo que le hace afrontar todo, es decir, la extrañeza, el exilio, todo, es en verdad el tener ese lugar que sostiene, que ese lugar es la familia, ese lugar es la infancia, la adolescencia, ese lugar es la naturaleza. Entonces él regresa no porque se lo proponga, porque la cabeza misma, el exilio mismo, te va haciendo dirigirte hacia allá para sobrevivir extraordinariamente. O sea, te devuelve una plenitud que tú creías perdida. Bueno, una cosa es la historia de Álvaro Mutis, desde la infancia, desde su raíz. Otra es el episodio de su vida cuando pasa un tiempo en esa prisión en México. Y él habla de cómo también esa prisión fue como otra forma de construirlo literariamente. ¿Qué tanto pesó ese paso por la prisión en la literatura de Álvaro Mutis? Mira, los que menos saben de los padres son los hijos. Pero quien lea el diario de Lecumberri sentirá en verdad admiración. Ahí hay cosas magníficas, de humanidad, de literatura, y no es literatura, él dice muy claramente, es testimonio, pero ese testimonio bordea la literatura porque está sostenida sobre su inmenso amor por el prójimo, sobre la ética y sobre cierta piedad hacia la caída. Una cosa que quiero aclarar, eso de la cárcel y de Lecumberri, es que no es propiamente una Lecumberri la cárcel, es preventiva. O sea, él está ahí mientras el juicio, no condenado, claro, no pagando condena. Pero está en celda. Claro. Igual Están en celda y la celda la dirigen y la manejan los presos. Entonces, él está ahí mientras el juicio, y cuando termina el juicio y se hace, él es declarado inocente. O sea, no es haber pasado por la cárcel, es decir, es una retención preventiva. Y claro, ahora la cárcel es la cárcel, o sea, es tremenda de todos modos. Sea preventiva o no sea preventiva. Lo que sea, porque hay gente que está totalmente, digamos, con el alma desahuciada también. O sea, es dura todo. Pero te cuento una anécdota que él creo que cuenta en el diario. La cárcel la manejan los presos, todos, el panadero, el peluquero, la manejan los presos. Y el peluquero, el barbero de la cárcel, está ahí por haber degollado a la mujer. Entonces es un grandote que tiene peluquería en la cárcel. Y entonces él cuenta que le pone aquí la navaja esa con con la cual afeitarlo, no sé qué. Le pone aquí la navaja y dice, maestro, cuidado, cuidado se le va la mano. Entonces dice, ay, maestrico, no me diga eso. Y entonces, esos son momentos también, digamos, en el que él da cariño a mucha gente que está sentenciada, que está en un gravísimo problema, digamos. Eso es muy lindo, ver cómo esa prosa destila eso, afecto, ¿no? Gran afecto, gran calidez humana, es muy bonito. Hay un texto que reproduce aquí que Santiago en su ensayo, y es una carta que le envía Álvaro Mutis antes de salir de prisión, pero yo creo que estaba muy cerca, a Elena Poniatowska, que me parece a mí maravilloso porque pareciera que la libertad que se avecina no necesariamente para él es un alivio. Le quiero pedir a Santiago si me ayuda a leer ese fragmento. Ay, pero yo no sé dónde está. Aquí está, yo lo tengo todo ubicadito, mira, aquí está. ¿Este pedazo? Es este fragmento, no, es que es una cosa. Ahora, aclaremos una cosa. Sí. Elena Poniatowska va ya como periodista porque las crujías, así se divide, la cárcel es como una estrella. Sí. Entonces en cada brazo está destinado a un problema. Enfrente de él, de la crujía, porque así se llama cada brazo, enfrente de él está la crujía de los presos políticos, los ferrocarrileros. Y Elena va, por una entrevista del periódico, hacia los ferrocarrileros. Pero él es una persona conocida en México por sus amigos, por la literatura, entonces aprovechan para todo eso. Y Elena tiene ahí como 25 años, es una joven, todavía no es escritora, es periodista.
Pero es interesante la carta que le envía Álvaro Mutis a ella. ¿Cómo dice? Esas cartas yo las incluí en la edición del diario Lecumberri. Y consulté con amigos editores y amigos escritores mexicanos. Y dice, bueno, esas cartas están mal usadas. ¿Qué pasa si nosotros las metemos en la edición del diario de mi padre? Porque al fin y al cabo son de él. Entonces todos los amigos coincidieron. Quitémosle la salera y pongámosla a hacer el libro. Buenísimo. Bueno. Dice, ahora que pienso en la libertad como en algo que está muy cerca, que ya viene, te confieso que siento una rara desesperanza, un feo desasosiego. Me esperan oscuras nubes de tormenta allá afuera. Yo quiero salir y poder gozar inmensamente de todas esas cosas de que me han privado, amigos, el mar. Pienso que no podrá ser así y que una cárcel aún más fea está en espera allá afuera. Es terrible. No sabes qué amargo desencanto, qué desilusión total me invade cuando siento que así será. O sea, una cárcel peor que la cárcel que está viviendo lo espera. Eso es desesperanza. Pues es decir, no. Una noción de que el hombre es un tramposo y un complicado, sí, y que no es ningún paraíso. O sea, el hombre encerrado es una cosa terrible. El hombre libre también es una cosa terrible. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, él no se engaña nunca respecto al hombre. O sea, él sabe que el hombre es sanguinario y tramposo y al mismo tiempo que también es noble. Macrol finalmente es él, porque lo interpreta en muchas cosas, en su espíritu. Esas son adivinanzas, porque en parte es cierto, pero en parte no es cierto. Es decir, yo pienso esto, como es un personaje que nace tan pronto en la literatura de él, prontísimo, sí, y él pierde a su padre muy temprano. Yo pienso que de alguna manera él llama a la amistad, la compañía, la presencia del padre, y así por ahí entra Macrol. Así se vaya convirtiendo con los años en un personaje de novela, claro, pero que regresa por esa inmensa necesidad de afecto, de compañía, de consulta, de conversación del padre que no tuvo. Así comienza. Ya después, cada quien coge ya vida, sí, personal, privada. Santiago, permítame hablarle al hijo y no al ensayista. ¿Cómo recuerda a su padre? Yo recuerdo la alegría de él, la libertad que él te daba en el trato, no solo a mí, a cualquiera, a todos. Sí. Es decir, tú te sentías querido, te sentías oído y te sentías libre. Entonces, esa libertad que insuflaba el trato era una delicia, porque te daba felicidad. Claro. Te sentías persona, querido, bien. Todos mis recuerdos son con eso, con su risa, su simpatía, el don de la amistad, ¿sabes? Él lo tuvo con la gente. Era muy bonito. El mundo parecía vivible con él. Bueno, era un narrador nato, un hombre que cuenta historias maravillosas que quedaron consignadas. ¿Le contaba historias al niño Santiago, al joven Santiago, al adolescente Santiago? No. ¿No? No, nunca. Pero es verdad que es un narrador como tantos narradores natos. O sea, le gusta contar, sabe contar, es delicioso oírlo contar. Ahora, yo le oí cosas contadas, pero no de niño, sino grande, contando episodios históricos. O sea, cómo se perdió Juana de Arco, cosas, y era fascinante, ¿no? ¿Y una memoria prodigiosa además? Sí, linda, sí, porque era una memoria sentida, una memoria no digamos de datos, sino una memoria de emoción vivida, y arrastraba con esos personajes, historias, periodos. ¡Oh, lindo! Una belleza. Lástima que no hubiera hecho eso, porque él lo hacía espontáneamente, ¿no? De pronto decía, y echaba a contar eso, por ejemplo, de Juana de Arco. Yo recuerdo, dice, qué lindo, qué episodio contado por él tan hermoso, ¿no? Sí. Y si lo subiera, tal vez por lo que sabía de memoria, porque era su vida, él no pensaba que eso era literatura, sino que de alguna manera eran sus propios
amores históricos, ¿no? Pero en sus palabras se volvía literatura. Se volvió literatura. Claro. Era literatura. Era literatura. Sí. Bueno, Santiago. Santiago, pues quisiera seguir conversando, pero usted sabe que a veces el tiempo no nos alcanza. Así es. Entonces, yo quiero insistir en los dones del agua. Un maravilloso estudio y una maravillosa antología que hace Santiago Mutis Durán de su padre. Invitadísimos a leer Los dones del agua.